fundado bajo la palabra que verdaderamente el apóstol Pablo les había enseñado. Pero dice la palabra de Dios que estos se levantaron contradiciendo lo que el apóstol Pablo había enseñado a esta iglesia. Estaban contradiciendo todo, tenían un solo revolú, bendito sea Dios. Y dice la palabra de Dios que estos estaban removiendo de la fe la cual habían creído. Estos ya no estaban fundados, ya no estaban, gloria a Dios, aleluya, conforme el apóstol Pablo les había enseñado la doctrina. Dice la palabra de Dios que cuando esto llega a la vida del apóstol Pablo, bendito Dios, aleluya, comienza a escribirle esta carta. Y dice la palabra de Dios desde el verso 1, gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo comienza a explicarle el llamado, bendito Dios, aleluya, que Dios le ha dado a él. Porque se había levantado, bendito Dios, diciendo, gloria a Dios, aleluya, que ese no era un apostolado sincero para el apóstol Pablo. Le decían, pero lo tuyo no es como el apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo dice, pero el mismo que se glorificó en Pedro también se glorificó en mí. La diferencia es, gloria a Dios, aleluya, que yo no dejo pasar pecado, bendito Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios que esta gente estaban conforme a la carne y no conforme al espíritu. Y dice la palabra de Dios que cuando él comienza a redactar la carta, comienza a decirle, por si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago de ellas. El apóstol Pablo hablando de su vida anterior, gloria a Dios, aleluya. Cuando tú y yo venimos a los caminos de Dios, nuestra vida es cambiada, es transformada, bendito Dios, aleluya. Cuando tú venimos y yo, gloria a Dios, a los caminos de Dios, nuestros pensamientos cambian, nuestra vida cambia. Y dice la palabra de Dios que somos una nueva criatura. Y el apóstol Pablo recordándole y diciéndole, ¿sabes qué? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, yo ya crucifiqué mi carne, ya lo crucifiqué todo con mis pecados, con mis condiciones, gloria a Dios, de humano, con todo lo que mi carne quiere. Pero ¿sabe algo? ¿Por qué esto le estaba diciendo? Porque estaba viendo, gloria a Dios, aleluya, que se estaban rebelando en contra del Espíritu Santo. Y una de las cosas, gloria a Dios, aleluya, que tenía el apóstol Pablo, bendito sea Dios, es que era un hombre que defendía, gloria a Dios, la palabra de Dios. No lo hacía, gloria a Dios, con contienda, ni hablando los unos con los otros. Era un hombre sabio, bendito Dios, aleluya, que sabía llegar conforme fuera el lugar y la situación, bendito Dios, aleluya. Y dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El versículo 1, bendito Dios, aleluya. El 2 dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo diciendo que él antes de llegar a los pies de Dios, de Cristo, era un hombre perseguidor de la iglesia. Era un hombre, gloria a Dios, aleluya, que él podía, gloria a Dios, aleluya, defender la ley, gloria a Dios, aleluya. Era un hombre, bendito Dios, que defendía aquello. Y dice la palabra de Dios, si esto yo lo hice antes, ¿por qué no lo puedo hacer hoy en el caminar de Cristo? Él anteriormente era un hombre, aleluya, que no se dejaba dominar por nadie ni por nada. Y entonces él, cuando viene a los pies de Cristo, dice, ¿por qué yo no de hacer lo que antes hacía en el mundo, hacerlo hoy para Cristo? Bendito Dios, aleluya. Era un hombre que aventajaba, gloria a Dios, aleluya, a los contemporáneos de él. Era un hombre que sobresalía. Pero dice la palabra de Dios, todo esto lo dejo por basura. Todo esto yo lo dejo atrás. Todo esto a mí ya no me interesa. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero una vida nueva en Cristo Jesús. Yo quiero tener una recompensa allá en los cielos. Yo quiero ser diferente. Yo quiero cambiar mi vida. Y dice la palabra de Dios que cuando comienza a hablar esta carta, una carta muy pesada, si usted comienza desde el versículo 1 a leerla, usted se va a sorprender. ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia que empezaron por el Espíritu, pero habían terminado por la carne. Ya Dios ya no estaba viviendo en esa vida. El Espíritu Santo ya no estaba en esos corazones. Y mire lo que dice el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Será que Dios todavía vive en nuestra vida? El Espíritu Santo aún está morando en nuestros corazones. Esta iglesia, gloria a Dios, aleluya, decía, estaba confundida, bendito Dios, aleluya. Y el apóstol Pablo le dice, ¿sabes qué? Yo a ella me crucifiqué. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, nosotros nos despojamos de la vieja criatura. Nosotros le dijimos no al mundo y sí a Cristo. Nosotros decidimos negarnos a nosotros mismos por amor a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros decidimos voluntariamente dejar hacer lo que a Dios no le agradaba.
Porque hay algo que separa al hombre de Dios y es el pecado, es la rebeldía, es la desobediencia. Y el apóstol Pablo decía esto: pero si las cosas que yo un día destruí cuando vine a los pies de Dios, esta vuelvo a edificar, ¿qué sentido tiene? Aquello que tú un día destruiste y lo diste por basura, ¿qué sentido tiene que lo vuelvas a agarrar de nuevo? Aquella rebeldía que tú dejaste un día, ¿qué sentido tiene que después de esforzarte tanto, de ayunar tanto, la vuelvas a coger una vez más? Esa rebeldía, bendito Dios, aleluya, ese altivez de espíritu. Yo no sé si tú padecías de eso, pero yo padecía de altivez de espíritu. Si yo dejé eso, ¿cómo voy a volver a tomar esa basura que no me servía en los caminos de Dios? Y ella le dice: transgresor me hago. ¿Por qué? Porque él no le encontraba sentido volver atrás. Él no le encontraba sentido volver a tomar aquello que él había dejado. Porque desde el momento que el Espíritu Santo llega a tu vida, Dios llega a tu vida, Él te sella con el Espíritu Santo y tú no puedes ser diferente. Desde el momento que Dios toma el control de tu vida, tú comienzas y yo comienzo a experimentar cosas diferentes en el Espíritu. Ya no necesitas embriagarte con vino en lo cual hay disolución, sino con el Espíritu Santo, que es aquello que llena de una manera especial. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quería? Era que esta gente pudiera volver a entender cuál era la verdadera razón en el caminar del Evangelio. ¿Qué es lo que yo te quiero decir en esta noche? Bendito sea Dios, que nosotros tenemos que volver a enfocarnos desde el primer momento que comenzamos a dar pasos en el Evangelio. El primer momento, gloria a Dios, aleluya, cuando para ti todo era pecado, cuando para ti todo era temor, bendito sea Dios, cuando para ti lo único que tú querías era agradar al Espíritu Santo. Y mira lo que dice el capítulo, bendito Dios, 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue el vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Mire qué palabra tan fuerte. Tan rebeldes sois que vas a volver a hacer lo mismo que un día hiciste. No te ha costado llegar hasta donde has llegado. Se te ha sido fácil. Yo no sé a quién se le ha sido fácil este caminar desde que empezó. Si a usted se le ha sido fácil, Dios, aleluya, y por eso retrocede y llega nuevamente, déjeme decirle algo, que va a haber un momento que ese jueguito se va a tener que terminar. Y el apóstol Pablo les decía: tan necios sois. Habías comenzado en el Espíritu, habías comenzado en la sana doctrina, habías comenzado a ser celoso por la obra de Dios, y hoy vas a andar todo carnudo, y hoy vas a andar toda carnuda, y hoy vas a andar haciendo lo que tu carne quiere, lo que el hombre quiere y no lo que el Espíritu Santo dice. Entonces le decía: ¿sabes qué? Eres un necio. No hay otra palabra, bendito sea el Señor. No hay otra palabra, gloria a Dios, aleluya. Porque si Dios te limpió, ¿cómo es que vamos a volver a ser como la marrana vuelve al charco? Bendito Dios, aleluya. El Espíritu Santo los limpia, Dios los limpia y tú vuelves a revolcarte en el lodo. El Espíritu Santo toma el tiempo, Dios, aleluya, pone la mirada en ti, pone la mirada en mí y se pule para limpiarte cada día. Pero tú de la noche a la mañana vienes y te revuelcas una vez más en el charco, pensando que Dios toda la vida va a tener misericordia de ti, pensando que Dios toda la vida te va a estar levantando. Déjame decirte algo, es cierto que la palabra de Dios dice: 7 veces cae el justo, pero 7 veces Dios lo levanta. Pero no dice que las 7 veces te descarrías y volvías a la iglesia, bendito Dios, aleluya. Que por ocasiones estás en la iglesia. Eso no lo dice la palabra de Dios.